hermanos. Es un gozo para mí tener esta oportunidad de poder transmitir la palabra de Dios por medio de este medio. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos. Antes de comenzar esta clase, quiero, antes de nada, poder expresar el deseo que tengo de volver a ver a mis hermanos, de poder ver en la congregación, de podernos ver juntos otra vez. Todos estamos pasando por un momento bien difícil, donde la fe está siendo probada, donde los cristianos cada día tienen que buscar más al Señor en sus hogares. Pero pido a Dios y ruego a todos los que están escuchando en esta mañana esta clase de escuela dominical que tengan ferviente oración para que todo este tiempo pase y podamos congregarnos una vez más y podamos expresar cuánto amor nos tenemos unos por los otros. Vamos a tener un momento de oración para que el Señor guíe esta clase, para que el Señor tome control de mis palabras y podamos dar el mensaje real que Dios quiere para cada uno de nuestras vidas, que podamos enseñar la palabra genuina, la palabra real, la palabra que todos deseamos escuchar, su palabra, su mensaje. Vamos a tener un momento de oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra hoy más que nunca, Señor, es viva y eficaz, porque nos hablas cada día, Señor, porque eres nuestra guía, Padre Santo. Te pido, Señor, por nuestros hermanos, por todos los que están padeciendo, Padre Santo, no solo los hermanos en Cristo, sino familiares, amigos, todo este país, Señor, y el resto del mundo que está pasando por esta pandemia, Señor. Pero sobre todas las cosas te pido, Dios mío, para que tengan paz, para que tengan esperanza, para que te conozcan a ti, Señor, la única solución real para nuestros problemas, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Como les estaba diciendo, estamos viviendo en tiempos que están bien convulsos. Todos están hablando, todos están informando acerca de pandemia, acerca del virus, del COVID-19, pero me preocupa que en tiempos como estos conozco hermanos que conocen más acerca de la pandemia, conocen más acerca del virus, que de predicar el mensaje del Señor, de enseñarle a la gente cuál es el verdadero virus que hay. La gente lo que tiene no es miedo al virus, es miedo a la muerte, tienen miedo a morir. Y ha sido el miedo a través de las generaciones a la muerte lo que nos ha impulsado a tener temor. O sea, nadie quiere morir, todos queremos tener vida. Y esta enfermedad es una enfermedad que la padecemos todos. Todos tenemos que en un momento morir. Pero Jesús es la solución para este temor, para este miedo. El Señor nos ha prometido vida y vida abundante, sea cual sea nuestra situación. Hoy en la clase vamos a estar hablando en el capítulo 2 de Colosenses. Pablo escribe una carta y se la escribe a los hermanos de Colosa. Estaba pasando algo muy particular en esta iglesia. Les quiero leer un poco el fondo histórico de lo que presentaba en este momento para que tengan una idea de lo que estaba sucediendo. Varios falsos maestros se dieron cita en Colosa para propagar sus enseñanzas. Una de las enseñanzas era que es posible vivir una vida cristiana gracias a ciertos conocimientos y no solamente por medio de la fe. Otra era que la obra de Cristo en la cruz cumplía ciertos fines buenos, pero que no era suficiente para la salvación. Además decían que para asegurar la salvación era necesario mantener cierta dieta alimenticia y cumplir con ciertos ritos y reglas. Estaban agregando o poniéndole cosas a la nueva fe en Cristo. Es como que estaban enseñando que Cristo no era suficiente. Y Pablo va a hacer una defensa acerca de que Cristo es suficiente en mi caminar para nuestra salvación, para nuestro crecimiento, para librarnos de los rudimentos del mundo. Vamos a tener algo bien particular en esta clase. Yo les quiero contar testimonios acerca de cosas que me han pasado a mí en mi vida cristiana, precisamente en el
en el momento en que me convertí al cristianismo, que recibí a Cristo en mi corazón, yo les contaba a hermanos de la clase que yo había recibido a Cristo en mi casa, no en una iglesia, no en una predicación. Yo recibí a Cristo en mi hogar. Había habido un mensaje en la iglesia del pastor Ernesto Alfonso en Cuba, y en ese momento yo no me levanté ni testifiqué, pero en la noche en mi casa el Señor trató conmigo y cerraba mis ojos y veía el mensaje ahí martillando en mi cabeza, diciéndome: eres pecador, necesitas a Cristo. Fue increíble la experiencia que tuve de conversión. Desde ese día para acá he servido y he seguido al Señor Jesucristo. Mi vida cambió esa noche. Pude sentir su presencia. Y quieren que les diga algo, tiene que ver mucho con esta clase, porque el Señor me amó a mí siendo yo un pecador. Me amó a mí sin yo conocer Biblia. Me amó a mí sin yo conocer nada de la iglesia. Nada, absolutamente. Dios me amó y Dios me llamó. Piensen por un momento si alguien, y creo que a muchos nos puede haber pasado en la iglesia, se nos puede haber acercado a algún hermano con buena fe y nos puede hablar acerca de la vida cristiana. Necesitas hacer cambios, necesitas hacer transformación en tu vida, y puede que haya algunos más, yo le diría, explosivos, que después de que le hayan dicho: tienes que cambiar esto porque si no, no eres de Cristo. Y me da pena, pero Cristo lo amó como era, pecador. Hay algo que pasa en tu vida cuando tú recibes a Cristo, y es que el Espíritu Santo viene a vivir en tu vida y empieza a hacer cambios y transformaciones. Yo creo que Cristo es suficiente y va a hacer todos los cambios en tu vida. Te va a ayudar, te va a hacer que hermanos se acerquen, que te den buenos consejos, que te enseñen la palabra, que tú empieces a crecer en la vida cristiana. Pero ojo, tu vida cristiana va a crecer siempre y cuando tú te acerques al Cristo de la gloria. Si tú estás alejado de Dios, por muchos maestros de escuela dominical que te prediquen, por muchos pastores que se acerquen a ti, por muchos hermanos que te aconsejen, por mucha Biblia que tú leas, si no te acercas a Cristo Jesús, si tu corazón no está entregado a Cristo, no vas a tener ningún crecimiento en Cristo. Simplemente no vas a ser de Cristo. Porque cuando eres de Cristo, creces, aprendes, enseñas, vives la vida de Cristo. Porque ya no vives tú, vive Cristo en ti. Y va a haber transformación y cambio. Pablo les escribe a los colosenses. Vamos a leer Colosenses 2, del 6 al 7. Dice la palabra de Dios: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Como mismo recibiste a Cristo, de la manera que le aceptaste, de la manera que le recibiste su enseñanza, su mensaje, su vida, de esta misma manera debes de andar. Cuando nos predicaron acerca de Cristo, nos hablaron de su sacrificio, de su amor por nuestras vidas, de su entrega sin condición. Y Pablo les dice: de esta misma manera que Cristo se entregó por ustedes, que Cristo sin condición ninguna se entregó, se humilló, fue llevado a la cruz por ti, de la misma manera que el Señor expresó su amor por ti, debes de hacer tú lo mismo. Esta es la manera en que debes de vivir. Esta es la manera en que debes de actuar. Como aprendiste de Cristo, como es su vida, es la vida que debes de vivir. No hay nada más allá. No hay otra enseñanza más grande y otro ejemplo mayor que Cristo Jesús. Si alguien viene a enseñar otro evangelio, si alguien viene a enseñarle otros ejemplos a seguir, tú puedes decir confiadamente: mi ejemplo a seguir, lo que yo debo imitar, lo que yo debo hacer es Cristo Jesús. La vida, el ministerio de Jesucristo es lo que yo tengo que imitar. Por lo tanto, yo tengo que estar donde está el enfermo, yo tengo que estar donde está el necesitado,
Yo tengo que estar donde está el humilde, el humillado. Yo tengo que estar donde está el pecador para hablarle del amor de Dios, para hablarle del perdón de Dios para su vida. Yo tengo que estar al lado del que tiene miedo a morir, del que está enfermo y está pendiente a un resultado de 2 o 3 días y le dicen vas a partir. Yo tengo que estar ahí para hablarle de la fe en Cristo, para hablarle de la vida eterna en Cristo. Yo tengo que hacer lo que Cristo hacía. Había una fiesta en Jerusalén, pero Jesús no estaba en la fiesta, estaba en el estanque de Maús. Y ahí llegó a sanar. Estaba entre los que eran bebedores de vino, estaba entre los que eran comelones, estaba entre la gente que eran rechazados. Ahí estaba Cristo, pero ¿estaba ahí compartiendo o estaba ahí enseñando la palabra de vida? Eso es lo que debemos imitar. Ese debe ser nuestro caminar. En buenas obras, en lo que Él hacía, yo también tengo que estar. En lo que Él vivió, yo tengo que vivir. Esa es la enseñanza que empieza Pablo. Dice, para nuestra salvación. Y es importante, aquí tengo un testimonio que contarle. Vamos a leer el capítulo 2, del 8 al 15. Mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo. Cuidado con lo que te están hablando, cuidado con lo que te están enseñando, cuidado con lo que te están diciendo en noticias, cuidado con ese que se te acerca con sutileza, con engaño, con mentira, a enseñar otro evangelio, a enseñar otra fe fuera de la que has recibido. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza y principado de toda potestad. En Él también fuisteis resucitados, con circuncisión no hecha de mano, echad de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados en Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Este versículo 12 me trajo a mí un testimonio que tengo que recordar y les tengo que contar para nuestra salvación. Una vez, yo tendría cerca de 15 años, ya yo estaba predicando el evangelio. Yo me convertí a los 12 años en cristiano y estaba predicando el evangelio y encontré un testigo de Jehová. Y cuando le estaba predicando, él me dijo, ¿tú crees en Cristo y crees que Cristo es suficiente? Y por eso le recuerdo este título, porque esa fue la pregunta que me hizo. ¿Tú crees que Cristo es suficiente? ¿Tú no necesitas nada más? Y yo le dije, bueno, Cristo es suficiente, yo no necesito nada más. Y él me dijo, ¿tú sabes que tú eres un digno de lástima porque tú nada más que crees en Jesucristo? Y me sorprendí, porque dije, ¿cómo que yo soy un digno de lástima? Lo dice la Biblia. La Biblia dice que eres un digno de lástima. ¿Cómo es eso posible? Mire, la importancia de conocer a Cristo, la importancia de conocer que Cristo es suficiente. En el 1 de Corintios, vamos a buscar, en 1 de Corintios, que fue el pasaje que me buscó, 1 de Corintios 15, me dijo así: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¡Wow! ¿Qué versículo? Me está diciendo que si solamente yo espero y confío en Cristo, voy a ser digno de lástima. Eso me afectó mucho cuando empecé mi caminar en Cristo. La falsa doctrina, la mentira, te puede afectar mucho. Quizás te has encontrado muchos falsos maestros que te han dado mucho dolor de cabeza porque te han hecho preguntas que quizás no sabes contestar. Te han dicho cosas que debes de hacer en la vida cristiana que quizás tú decías, pero nadie me había dicho esto, mi pastor nunca me contó eso, pero te enseñan hasta un texto bíblico. Y a mí me había afectado este texto, me dijo,
Eres digno de lástima por querer en Cristo solamente. Fui con este texto enseguida a ver a mi pastor. Pastor, me siento muy mal, me han dicho que soy un digno de lástima cuando yo siempre creí que Cristo es suficiente para mi vida. Cristo me había salvado, Cristo me había dado su amor y ahora me dice la Biblia que soy un digno de lástima. El pastor se me echa a reír y me dice, ¿y tú te sientes triste de verdad? ¿Te sientes mal? Le dije, sí, me siento muy mal. Me dijo, siéntate. Me invitó a entrar a su oficina y me dijo, vamos a leer de nuevo la Biblia. Y me dijo, te voy a poner más triste todavía. Pero, ¿cómo es eso? Me dice, vamos a leer un poco más arriba. Dice, y vamos a leer desde el versículo 15. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, los que han muerto en Cristo, perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos dignos de lástima. Pero me dijo, pero espera, Mike, detente. El versículo que sigue dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Mike, usaron parte de la Escritura para engañarte. Tú eres un digno de lástima si Cristo no hubiese resucitado. Pero no es así. La Biblia dice que Él resucitó. Por lo tanto, no eres un digno de lástima. Al contrario, digno de lástima es aquel que está usando la palabra para engañar a los hijos de Dios. Está siendo piedra de tropiezo para los demás. Enseña bien la palabra de Dios. Y ese día aprendí que debemos enseñar la palabra de Dios en su contexto. Hay que leer todo el contexto. Hay que saber lo que Dios quiere para su pueblo, lo que Dios nos está enseñando en su palabra. No podemos agregar, no podemos mentir, no podemos engañar. Y ¿saben algo? Somos culpables cuando enseñamos mal enseñado. Somos culpables, reos de juicio cuando enseñamos mal la palabra de Dios. Por eso es algo tan difícil, por eso es algo que debemos pedir a Dios todo el tiempo que nos dé palabra para poderle hablar a su pueblo y enseñar su voz, su palabra, que hable Él, que nos aconseje Él. Cristo debe ser todo en nuestras vidas, debe ser nuestro maestro, debe ser nuestro ayudador en todo tiempo. Su sabiduría es la que debemos practicar en nuestras vidas. La palabra de Dios. Pablo dice que Cristo es suficiente para nuestra salvación. No necesitamos más sacrificio, no necesitamos que maten un pollo, no necesitamos que maten un chivo, que nos pasen palomas, no necesitamos brujería, no necesitamos de ninguna otra cosa para salvarnos. Necesitamos de Cristo. No necesitamos 40 acciones, no necesitamos 12 Padres Nuestros, no necesitamos nada de lo que el hombre nos pida, porque nada que podamos dar humanamente es suficiente para ganar una salvación tan grande comprada con precio de sangre. No hay nada que podamos hacer, no hay nada que podamos pagar. La salvación Él nos las dio por su gracia, por fe la hemos recibido. Pero no por mérito propio. Nada puedes hacer para lograr algo tan grande. Y esa salvación me la describieron una vez de esta manera. Esto es un mar, agua. En la clase siempre me dicen mis alumnos que yo siempre estoy haciendo caricaturas. Una vez más les voy a hacer una. Y él me explicaba y me decía, este que hay aquí soy yo y eres tú. Este mar es pecado. Todos estamos en pecado. No hay nadie que se escape. Pero esto que voy a dibujar ahora es la cabeza de la iglesia. Es Cristo Jesús. Alguien me dijo un día, cuando tú te ahogas,
Cuando esto está aquí y no puedes respirar, estás bajo agua. Gloria a Dios, porque tú y yo y los que han recibido a Cristo Jesús seguimos en este mar, pero Cristo es nuestra cabeza y Él tiene vida, y mientras Él tenga vida va a oxigenar, va a llenar nuestros pulmones. Vamos a tener vida en Cristo. Él es suficiente para nuestra salvación. Él está completo. La salvación nuestra no necesita nada más. Yo le comentaba a mi hija antes de la clase y le decía, cuando tú recibiste a Cristo, tú eras buena, tú eras excelente, tú eras santa y sin mancha, o no lo era así. ¿No reconociste tú ese día que necesitabas a Cristo, que eras pecadora? Cristo me amó siendo nada. Cristo me amó a mí siendo un vil pecador. Cristo te amó a ti siendo un pecador. Y a todos los que están escuchando la clase y que no le han recibido, Cristo les ama siendo como son hoy. No les pide nada más. Solo que le adores, que le recibas como tu Señor y Salvador. Y entonces va a haber transformación. Entonces va a haber cambio en tu vida, donde yo lo llamo automáticamente hay una transformación. Vas a dejar de hacer cosas que antes hacías, porque te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo de Dios te va a decir, andas mal, eso no está bien. Ni siquiera porque alguien te lo dice. Solo Dios te va a hablar y va a trabajar con tu vida. Vas a empezar a descubrir nuevas cosas, porque el Señor nos habla, el Señor nos guía, el Señor nos enseña a medio de su Espíritu Santo. Y eso es una realidad que han vivido muchos cristianos. Vamos a leer otro pasaje para nuestro crecimiento. Colosenses 2, 16 en adelante. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Pablo está detectando que estos falsos maestros le están hablando a los cristianos y le están diciendo que en su fe, ahora en Cristo, en su nuevo caminar con Cristo, necesitan hacer algunos cambios. Que Cristo no es suficiente. Necesitan algo más. Está bien que hayas aceptado a Cristo, está bien que ya tú eres salvo, pero tú tienes que hacer otras cositas más para ser cristiano. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que yo necesito hacer algo más para ser cristiano? No, yo no necesito hacer nada más para ser cristiano, o para ser salvo, o para tener vida eterna. Yo necesito hacer obras y crecer en la fe cristiana para que el mundo pueda ver el cambio y la transformación en mi vida. Lo que Cristo está haciendo en mi vida. No es que voy a hacer cambios para ser salvo o para tener vida eterna. Yo les decía antes que nada de lo que hagamos va a hacer que tengas vida o que tengas salvación. Nada. No podemos hacer nada. No podemos sorprender a Dios con nada de lo que hagamos. Muchos en el mundo quieren cantar mejor que nadie para que le aplaudan. Muchos quieren ser el mejor para que la gente lo reconozca. Con nuestro Señor, nada de lo que hagas le va a sorprender. No creas que porque hagas lo que hagas vas a ser salvo. De hecho, creo que hay muchos que han hecho mucho y nunca le conocieron. De hecho, la Escritura dice claramente, el Señor, no yo, que muchos decían, Señor, Señor,
pero que Él nunca los conoció. Y eso es algo que nos debe llamar. Debemos reflexionar. ¿Estamos viviendo vidas en Cristo de verdad? ¿Conocemos a Cristo? ¿Cristo nos conoce? ¿O simplemente vivimos vidas que dicen ser cristianas? Preocupémonos por acercarnos al Señor, porque le conozcamos, porque Él nos conozca, porque seamos amigos, porque podamos hablar de Él como si fuera nuestro amigo, el que está a nuestro lado todo el tiempo. En medio de este momento que estamos viviendo, no sé a cuántos se le han acercado a preguntarle por soluciones, por esperanza, por paz. Porque eso es lo que deberíamos estar predicando y a la gente: tengan paz, acérquense al Señor, busquen su rostro. Este es el momento de predicar a la gente y decirle: paz, paz. El Señor nos va a librar, el Señor nos va a cuidar, el Señor nos va a rescatar. Y si tengo que padecer, voy a dar gloria a Dios por pasar por ese momento, porque la solución de mi vida está hecha. Mi vida, no. Recuerden, el miedo es a la muerte. Y Cristo me ha dado vida. Vida. Puedo morir mañana de cualquier enfermedad. Lo que vivimos en nuestro tiempo, los más fuertes, dice la Biblia, y yo no conozco a ninguno, 120 años, los más fuertes. Este es este espacio de tiempo en una eternidad con Cristo. No te preocupes por este tiempo. Prepárate para este tiempo. Es el mensaje de la iglesia. Prepárense para este tiempo, para el tiempo más allá de este. Prepárate para ese tiempo. Este tiempo nos tiene engañado. Quiero que lo enfoques bien. Ese es el verdadero virus que nos está dañando. Ese es el verdadero virus que está matando a la gente. Ese es el verdadero virus por el cual la gente está muriendo. Están rechazando a Cristo. Están rechazando la vida eterna. La están rechazando. La están cambiando por un poco de tiempo pasajero. No creen que hay una vida eterna. No creen que hay una vida después de la muerte. Ese debe ser tu mensaje. Ese debe ser tu predicación. Háblale a la gente de lo que está matándolos realmente. El pecado. Hogares destruidos. Padres que abandonan a sus hijos. Esposos que dejan a sus esposos. Hijos que le gritan a sus padres. Ofenden. Gente en la calle robando, maltratando, mintiendo. Ese es el verdadero pecado. La gente no quiere creer ni en los números que dan del COVID. La gente no quiere creer en nada en las noticias. La gente no quiere creer porque la gente miente. Porque las noticias mienten. Pero quiero que te diga algo. Cristo no miente. Mi Dios no miente. Mi Dios es veraz. Él cumple sus promesas. Cada una de sus promesas la ha cumplido. ¿Por qué no salimos y hablamos de esta gran verdad? ¿Por qué no le decimos a la gente la solución para su verdadero problema? Vamos a leer para librarnos de los rudimentos del mundo. Y cuando leía esos contextos, decía, wow, realmente es prácticamente lo que estamos viviendo. Es increíble cuando estás estudiando la palabra y dice,
Me parece que Pablo está entre nosotros y Pablo nos está escribiendo. Vamos a leer un momentico este pasaje del 20 al 22. Increíble. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques en conforme a mandamientos de hombre? Cosas que todas, que con el tiempo se destruyen. Tales cosas tienen en verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y ahí vamos. Pablo les dice a los hermanos de Colosas que ellos se someten a ciertos preceptos y mandamientos de hombres como, vamos a poner ejemplos nuestros hoy, como cuando hay una luz roja en un semáforo, detente, ¿cierto? Cuando es naranja, precaución, verde, sale. Ahora nos están diciendo que, lo tengo por aquí, permiso, todos debemos usar esto. Todos cuando estemos en público. Debemos marcar 6 pies de distancia, etcétera, etcétera. Muchos mandamientos de hombres que a la verdad pueden ser eficientes, pueden ser buenos para contrarrestar este virus, pero no tienen ningún poder, nada pueden hacer contra el verdadero problema. Y Pablo lo recalca. Increíble, Pablo lo recalca. Dice, cosas que todas se destruyen con el uso. Todos estos reglamentos van a cambiar un día. Muchas leyes cambian. Tales cosas, a la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría, pero en culto voluntario, no puede ser impuesto. En humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra el apetito de la carne. Nada pueden hacer contra el apetito de la carne, contra el hombre, contra lo que hay en su corazón, contra los deseos del hombre. Le explicas al hombre ciertas normas, ciertas cosas que tienen que seguir, pero no vas a poder cambiar lo que hay en su interior. Por mucha ley que pongas, por mucha ordenanza que pongas, no va a servir de nada para cambiar su interior y cómo piensa. La única solución para cambiar cómo piensa una persona es Cristo Jesús. Jesucristo puede cambiar a una persona, lo puede hacer completamente diferente, otra vida nueva. Pablo lo dice, nada van a poder hacer. Cristo es lo único que es suficiente. Por mucha ley que pongas, por muchas normas que pongas, Pablo le está diciendo, no hagan tanto caso a lo que están enseñando los judíos con sus leyes, con sus normas, porque nada van a poder hacer realmente por la parte interior, por la parte espiritual. Termino la clase recordándoles esto. Podremos conocer mucho acerca de la Escritura, podemos saber toda la ley de lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer como cristianos, pero si Cristo no vive en tu vida, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, si el Espíritu Santo no está en tu vida, no va a haber cambio ni transformación alguna. Necesitamos de Cristo. Y cuando alguien le diga que es un digno de lástima por creer en Cristo nada más, cuando alguien le diga, en el 2020 y tú crees en Cristo, dile, gloria a Dios, sí, yo creo en Cristo y no me avergüenzo de eso, porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Por eso no me avergüenzo de Jesucristo, porque en Él tengo salvación, porque Él me ha dado vida y porque Él le da vida a todo aquel que se acerca a Él. Por eso no me avergüenzo. Por eso creo en Cristo, por eso le predico a Cristo a todos los que me encuentro. Cristo es la solución para todos los problemas.
Cristo, pero Cristo me va a sanar. Cristo, yo no te estoy predicando una salvación de tu cuerpo, yo no te estoy predicando sanidad, yo te estoy predicando algo más importante, te estoy predicando la vida eterna. Te estoy diciendo, estás enfermo con pecado. Recuerdo cuando era un juvenil, una mímica que hicimos en la iglesia y pusimos una silla y a la silla le pusimos un nombre. Hicimos algo así, con esto quiero terminar. A la silla le pusimos aquí, no traje el papel, le pusimos aquí pecado. Y recuerdo que alguien se sentó en la silla. Y vinieron muchos a tratar de levantarlo de la silla. De muchas maneras. Con muchos consejos. Haz lo que yo hago y te vas a poder levantar de la silla. Pasó un borracho, pasó un santero, pasó un intelectual. Todos trataron de levantarlo de la silla, pero cada vez que lo intentaban, él seguía pegado a la silla. El único que tiene poder para levantarte de esa silla de pecado es Cristo. Él anuló el acta que era contraria a nosotros. Está en Colosenses capítulo 2 también. La anuló. Había un acta que decía, eres culpable de tantas cosas que has hecho mal, de tantos pecados que podemos enumerar. Pero él anuló esa acta, la clavó en la cruz. Él murió por mi pecado y me dio vida. Quiero exhortarte. Si tú no has recibido el perdón de Cristo Jesús, su salvación, recíbele hoy. Acepta a Cristo en tu corazón. Él puede cambiar y transformar tu vida, puede darte esperanza, puede darte paz. Y sobre todas las cosas, vas a tener la solución para el mayor problema que tienes. Y es que todos un día vamos a morir. Todos un día vamos a estar en su presencia y vamos a tener que dar cuenta por nuestras vidas. Tienes que estar preparado para ese momento. Recibe a Cristo en tu corazón. Vamos a tener un momento de oración. Señor, te doy gracias, Dios mío, en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. De saber, Cristo Jesús, que tú eres suficiente para nuestras vidas. Saber, Cristo Jesús, que tú eres suficiente para nuestro diario andar, para nuestra salvación, Señor, para darnos vida, Padre, para entender todo lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando, Señor. Tú nos das fuerza, tú nos das control, tú nos das dominio propio, tú nos das esperanza para poder compartir con otros acerca de tu esperanza viva. Dios mío, permite que los que están escuchando este mensaje y teniendo este momento de oración puedan recibirle en su corazón, puedan aceptarte a ti como único y verdadero Dios, como único y verdadero salvación, y nunca más estar triste, estar contentos y confiados que tienen el mayor tesoro que se puede anhelar en este mundo, que es la vida eterna, es conocerte a ti, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Dios les bendiga mucho, hermanos.
me